Capítulo 19. Nunca soñó Misia Pepa que su señor de la buena esperanza la desenmadejase con tanta facilidad aquel embrollo de la costurera, y que propalaran que no era milagrosísimo el favorito de Yungay, o que lo propusiesen los envidiosos vecinos del centro, al señor de Mayo, ya fuera de moda, cuando había provocado la solución más fácil, más sencilla, la única tal vez verdaderamente aceptable. La pobre mujer descansó como si le hubieran quitado un peso de encima. No es para menos. Aún en caso que Juana volviese después de algún tiempo, donde la tía, tratando de acusar a Caracuel de su desgracia, por el remedio estaba en la mano, con solo tildarla de calumniadora, aduciendo en su contra la indudable vida de desórdenes que llevara en pos de su fuga. Y la Loreto ni siquiera la recogería, creyéndolo así porque nunca se encariñó con su sobrina y porque no se permite poner en duda el testimonio de las gentes honorables. Lo que resta por hacer es adelantarse en mandarle una carta de exclusiva consternación, participándole el rapto para que nada la sorprenda de sopetón. En el retortero de su honrado meollo, la buena señora daba vueltas algunas ideas. Ese infeliz tiene instintos malos. Había notado en ella costumbres censurables. Dios no abandona a los ciegos. Y una frase final de seguro efecto: le queda a usted la satisfacción de haber hecho cuanto pudiera exigirle su conciencia para inducir al bien a esa criatura. Ni a usted ni a nosotros puede echarnos en cara jamás otra cosa que buenos consejos y mejores ejemplos. Si ella se ha perdido es porque estaba de Dios, y si algún día, como hijo pródigo, vuelve, oveja descarriada a su redil, yo interpondré toda la influencia de mi amistad para que usted le abra los brazos, olvidando sus extravíos. Palabras y lamentos parecidos escuchó Velázquez, que se reía en su interior, pues aunque sin sospechar la causa verdadera que produjo la huida de Juana, presuntuoso antes que todo, atribuyó aquel desvarío a locura de amor, naturalmente inspirada por él. Danielito y Caracuel no dijeron este, oste ni moste, perplejos por aquella resolución de la presa que les había dejado la trampa vacía. Para que éste no se vanagloriara, Misia Pepa no le hizo saber nunca el prolífico resultado de su extemporánea hazaña. En el hogar no volvió a tocarse ese escándalo. Quisieron olvidarlo, y casi lo conseguían cuando vino contestación de Misia Loreto. Yo me lo esperaba. Eso es hereditario. Tiene mala sangre en las venas. Lamento haber gastado tanta paciencia, tantos sacrificios. Así se premian las buenas acciones. En cuanto a ustedes, mis queridos amigos, estoy desolada por la turbación que esto ha introducido en esta casa ejemplar. Olvidémonos de esa pecadora, pidiendo a Dios que la perdone. Y como postdata escribía un elocuente párrafo. Por carga les envío el cajoncito de pescado que les prometí y algunas confituras. Dispensen la pobreza del regalo. Vale. Fue el consabido fin puesto a esa novela de 2 meses. Se echó tierra al asunto y nadie lo desenterraba si no era para sacar de él alguna conclusión moralizadora. Capítulo 20. En vez de alegrarse porque he aplazado el matrimonio, ¿qué le pasa a esa chiquilla?, se preguntó Arturo Velázquez una noche que iba donde su novia, después de una desagradable disputa con Juana,
quien quería retenerlo a su lado. No te vayas, te lo ruego, si tú supieras. No adujo más razones, pero como no es bueno dejarse dominar por una mujercita, él salió dejándola bañada en lágrimas. Lo que tenía Juana era terror a la noche que bajaba, un inmenso terror de sentirse sola, ya que en las tinieblas los fantasmas acechan. Apenas se iba su amante, ella sufría el irresistible hipnotismo de inclinarse sobre el espejo en la vaga esperanza de que no estuviera allí. Mas la veía sin remedio, lívida, casi transparente, con la profunda mirada de sus ojos negros, con su cabeza emblanquecida. Volvíase loca. ¿Acaso el tiempo puede imprimir huella en los espíritus del otro mundo? ¿Acaso allá se sufre también? Entonces, creyendo haberse olvidado del color de cabellos de la finada, extrajo de su pecho el inseparable medallón que le diera al morir, donde mantenía el daguerrotipo presentándola chiquita, con vestido corto, y donde puso ella el rizo que cortara a su cadáver. Era negro, negro, sin una hebra gris. En cuanto al daguerrotipo, que no abrió en tanto tiempo, habíase esfumado casi sobre el vidrio oscuro, apenas quedaba una sombra de la figura. Con trabajo se distinguía la opaca silueta, algo de la cabecita de niña y no más que una mancha blanca era indicación de la mano. Juana cerró el guardapelo con miedo, pareciéndole que al desvanecerse la imagen se llevase algo de ella. Y aquella extraña y puntual visita, aquella dama melancólica del espejo, oprimía sus noches de soledad, trayéndole cada vez nuevos remordimientos, porque era indudable que la muerta continuaba envejeciendo. Durante esas horas, un sacudimiento en el vientre hacía desfilar ante la blanca pantalla de la lámpara, cual multiformes sombras chinescas, todas las preocupaciones y las inquietudes. ¿Qué sería de ella mañana? ¿Dónde ir cuando Velázquez se casara o se aburriese de amarla? ¿Y el niño y su hijo? Por otra parte, su amante, que no supo aquello, continuaría queriéndola al enterarse, siendo lo bastante generoso para sustentar una querida en ese estado. Eran tan oscuras esas interrogaciones a lo futuro que intentó leer, absolverse en un libro que encontrara sobre el velador del cuarto mercenario, cuyas páginas guardaban el rastro de muchos dedos temblorosos o displicentes que las volvieron. ¿En qué distintos estados de ánimo habría sido hojeada aquella novela ávidamente, como un disimulo, con ojos cegados por las lágrimas, ante los cuales las letras jugarían el escondite, poniendo 1000 sueños en cada margen o soñando 1000 fantasías al final de cada capítulo? Ella quiso tomar interés también, como los otros que la leyeron. En palabras ditirámbicas, vio pintarse de los colores más vivos la más platónica pasión. René la adoraba sin que la mezcla de un adarme de deseos envileciera el precioso metal de su amor. La amaba con la idolatría mística que se rinde a los pies de la Virgen Santísima, y ella correspondía con igual ingenuidad y con igual pureza. Jamás a un aliento impuro empañóse el cristal de sus intenciones. Jamás una nube de frivolidad cruzó el cielo azul de sus sentimientos. Nunca una mirada liviana los obligó a sonrojarse bajo la turquesina bóveda sideral. En las noches serenas se les veía paseando por las umbrosas alamedas hasta donde se filtraba la luz argentada de la luna, como una sonrisa de Dios.
y siguiendo cogidos de la mano la inocencia de su afecto, la sencilla confianza de sus maneras hacía enternecerse a las estrellas que... «Bah», exclamaba Juana cerrando con despecho el volumen, «la pila de mentiras que salen en las novelas. Como sentimentalismo, los poetas, ingenuidad, pureza, inocencia, sencillez, paseos de los enamorados en la serenidad de la noche, por alamedas oscuras. ¿De dónde sacan el atrevimiento necesario para venir a contarnos todas esas cosas bonitas, pasando por alto lo que indudablemente sucedía después? Después que ellos se cansaban de mirarse, sin que la sombra de una liviandad los hiciese sonrojar, porque se callan los demás, lo otro, lo que ha sido, es y será el amargo y único fin de todo idilio, contentándose con poner la miel de los juramentos dulzones, manjar exquisito para los paladares estragados que, por una curiosa antítesis, gustan de leer idealidades, llegando a escandalizarse si ven copiada la existencia tal como ellos la viven. Y Juana, sin saber que repetía el axioma artístico y el sentimiento de la sacra verdad que profesan las sociedades modernas, recordaba una frase muy dicha por Misia Pepa. A mí me gustan las novelas en que salen personajes que no se parecen en nada a nosotros, porque entonces gozo figurándome lo que nunca llegaremos a ser. Pero aunque negara que existiese tal género de amor, ella se decía que es esa la más hermosa mentira. De buena gana hubiera dado su vida por ser la heroína, para mandar con él así, a través de la existencia, sin más pensamiento que la sonrisa del buen Dios, la ternura de las románticas estrellas. Este de las novelas, siendo tan bello, puede ser alimento del alma, pero el verdadero amor es una cosa horrible. Tenía razón, sino el verdadero, el que entiende por tal la mayoría de los hombres, sobre todo el que practica, es abominable, porque en vez de ver una pasión, solo será siempre un vicio. Basta, para persuadirse de ello, un paseo nocturno. Nuestra noble Alameda, cualquier noche de verano, cuando sobre la tierra del paseo, en la sombra misteriosa que proyecta su doble fila de encinas, dibuja la luna caprichosos calados de plata. En los bancos se estrechan grupos de muchachos, pobres o ricos, 5 o 6 precoces. Oído una palabra al vuelo, es lo mismo de lo que conversan, la cosa, lo que aún no han realizado, por falta de dinero, de libertad o de valor para el arriendo de su primer querida, la ramera ambulante, que es con la que los hombrecitos hacen el debut copular. Pero que ya los solicita, se frotan unos contra otros, sus alientos abrazan. Al alejarse, van por las calles más sombrías con las manos en los bolsillos del pantalón. Esto se llama el aprendizaje del amor. Más allá hay una mujer y un hombre que se acarician furiosamente. Él tiene la mano encima de su falda, ella en su rodilla. De ahí marcharán a un café asiático. Ese es el amor. Diréis que hay algo más elegante. Invocaréis el amor legítimo, el amor. Bien, todo lo que queráis. El medio, las circunstancias varían. El final es el mismo. ¿Puede ser esto el alimento del alma? En la calle pasaban cantando, al lado se oía
el punteo de una guitarra. Era otra linda historia la de los vecinos. Una buena mujer que, dominada por su hija mayor, consentía que corrompiese a los menores, que instalara a su hombre en el cuarto redondo en que vivían. Magnífica existencia la de ese gallo en corral sin dueño. Esa misma ejemplar hermana era la que, viéndose en el caso de ella, pero ya próxima a dar a luz, emborrachándose con aguardiente, chivato, durante 5 días hasta que le nació la criatura carbonizada por completo. Aquello tan repugnante la hacía permanecer con el libro en las rodillas, llevándola a soñar imposibles. A ella, que llegó a creerse tan práctica, tan poco romanesca, pero luego tornaba a sentir la atracción de la aparecida, comprendiendo, a pesar suyo, que si antes Catalina pudo venir a consolarla, hoy llegaba a reprenderla, que si mientras permanecía buena era una madre, ahora asumía el carácter de un juez. Oh, Dios mío, no bastaban las torturas de este mundo para que el de más allá quisiese castigarla también. Así la veía Velázquez a su regreso, pálida, con los ojos extraviados, diciendo cosas incoherentes, tan pronto riéndose como llorando. Él no se alarmaba, atribuyéndolo todo eso a los nervios, porque son muy marcados los efectos que produce en las mujeres la pérdida de su virginidad. Capítulo 21. ¿A dónde es donde quieres llevarme? Al Parque Cousiño nomás. Hacemos onces echados sobre el pasto. Cuando anochezca regresamos. Eso sí, que no te olvides de poner servilletas en la canasta. Este paseo, ya pensado, lo dispusieron ese segundo domingo de mayo a la hora del almuerzo. 30 minutos más tarde, al muchacho que venía con las portaviandas le mandaron comprar todo lo necesario: aceitunas, queso, jamón, halluyas, 2 botellas de vino, un lunch portátil acomodado cuidadosamente en el canasto con tapa. Procediendo con cierta prudencia, ya que los 2 meses que transcurrieran desde su fuga, Juana no había salido a ninguna parte, se metieron en un coche, dándole la dirección del parque. Con el día del entierro de Catalina, era esa la segunda vez que ella viajaba en carruaje, y mientras Arturo la abrazaba amorosamente, encantado con la perspectiva de una tarde deliciosa con una querida seductora, su pensamiento no podía apartarse de ese amanecer lluvioso en que cruzó la capital apenas vislumbrada desde la niebla. Con su madre salieron poco, apenas conocía la ciudad del lado de la quinta. Con su tía no pasaron de la catedral. Su más larga excursión fue cuando se iban a casa de misia Pepa. Ahora era lo mismo. Seguía tan ignorante de Santiago como 3 años atrás. Por la ventanilla leía sorprendida letreros de calles. Admiraba palacios, iglesias, plazas. En esa visión giroscópica que va objetivando en la pupila el color de una pilastra, la silueta de una estatua o la ojiva de un campanario. Velázquez, escandalizado de aquella inconcebible guasería, citábale nombres diversos, nombres gloriosos o simplemente elegantes. Esta es la calle Amunátegui, por donde vamos ahora. Sí que conocerás la Alameda de las Delicias. Esa estatua a caballo es el general San Martín. Ahora entramos por 18. Fíjate cuando pasemos en la quinta de la Cousiño. Y ella seguía divisando planchas en cada esquina. Vidaurre, olivares,
Las Heras, 10 de julio, Avenida Tupper. Al cabo el carruaje llegó ante la reja del parque. Habiendo vuelto la cabeza el cochero, Velázquez le hizo una seña para que se detuviera. Hasta aquí nomás, podemos entrar a pie. Yo llevo el canasto. Con ninguna prisa, sin apartarse de la sombra de los árboles, rodearon el óvalo donde maniobraban las tropas en septiembre, mientras la pampa de esa vasta elipse, caldeada por el sol, era un desierto que, para acortar camino, seguían fatigosamente un hombre de manta roja y una chiquilla, quien arrastrando los pies levantaba un tierral con sus zapatos. Llegando a la laguna, por el puentecito pudieron pasar al islote. Arturo hubiese deseado que anduvieran más para mostrarle el extenso paseo, pero ella sentíase rendida y el peso de las provisiones, siendo el mismo, era ya abrumador. Cuando nos volvamos entonces, podemos pasearnos todo lo que quieras. Los botes, al cruzar el agua resplandorosa del lago, imitaban con el golpe de sus remos un aleteo de monótona suavidad. Tendidos al borde, sobre una media pendiente, veían los trajes enfiestados de los bogadores, las sombrillas de las damas como grandes flores en un jardín flotante. Hasta esas rocas donde se albergaran llegaban risas cortadas, chillidos nerviosos, y rieron de la ocurrencia de un pillastre que condujo su barquilla precisamente debajo del juego del agua, y ahí la inmovilizó unos minutos mientras los tripulantes se sometían a la impotencia, guareciéndose bajo los quitasoles de aquel inesperado baño de lluvia. Por estar más cómoda, Juana se aflojó un poco el corsé, colgando de una rama el sombrerito Sara Bernard que le trajera esa mañana Velázquez. Él despojóse del jaquet muy remozado, arrancaba de las piedras manojos de pasto para tirárselos a la cara, pasándolo después bajo la nariz, sus dedos humedecidos con un olor acre de hierbas silvestres. No tardó en acometerle la modorra de la siesta. Haciendo el regalón, puso la cabeza en su falda, la llamaba mamita, le pedía que le sobase la mollera, que le cantara el arrurrupata para dormirse. Sin creerlo, se quedó dormido de veras. Juana seguía pasando sus pequeñas manos por los cabellos rubios del mozo. Se sacó después algunas horquillas del moño y le hizo cachirulos, riéndose sola, con el pulmón dilatado por aquel aire de puro oxígeno. Por fin aburrióse de sus travesuras, volvieron a importunarla pensamientos serios. Miraba el agua tersa, donde se reproducía el claro cielo, los grupos de árboles y, por un extraño fenómeno, las lejanas cordilleras andinas. Ya no era fácil ocultar a Velázquez su estado. Luego se haría visible. Sin saber por qué, hizo el propósito de confesárselo. Todo ese día mismo, apenas despertara. Entre sueños, él abrió un ojo, rezongando como un niño consentido. Mamita, cuéntame un cuento. Mas, como no le hiciese caso, repetía obstinadamente con un tono infantil. Cuéntame un cuento, mamita, mamita, cuéntame un cuento. Sacudiendo la cabeza, desechó las ideas. No había más que pensar, ya estaba resuelta. Tornando a deslizar sus dedos por entre los cabellos,
Prometióle seriamente contar un cuento. ¿Cuál quieres? ¿El del gallo pelado o el del gallo piojento? Después, un poco adormecidas las piernas, deseosa de conversación, lo palmeó en los muslos. Arriba, flojonazo, estás muy pesado para hacerte la guagüita. Despierta, mira, mira, la niña tan elegante que viene. Se enderezó, restregándose los ojos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y rieron por el ardid que tuvo fuerzas para espantarle la pereza. Tú te has fundido conmigo, peor que un tacho. Eran las 4:30 y aún no hacían 11. Desplegaron sobre el césped las servilletas que servirían de mantel. Galantemente se cambiaban aceitunas o bocados de jamón en la punta de los tenedores. Abre la boca nomás, pero cierra los ojos. Arturo abría de par en par la bocaza y aunque aguaitara con el rabillo del ojo, siempre alcanzaba ella a encajarle un puñado de hojas secas. Si abres la tarasca, parece un baúl. Como llega de oreja a oreja, da miedo que se le corten las bisagras o se separe la tapa. Vació el canasto hasta el fondo, lanzaron al agua los mendrugos de pan, las cáscaras de queso, el huesito de las aceitunas, que hacían surcos agrandados en ondas hasta lo infinito. El vino lo concluyeron. Él arrojó solemnemente unas gotas a los ojos de su huéspeda, asegurando que eso era bautizo de regocijo. Ya se ponía el sol, ardiendo como brasas las nieves en los picachos de la cordillera. Cuando se decidieron a pasar al continente, una campanita distante tocó la oración. Por las desiertas avenidas corrían silenciosamente las victorias, los dog-carts en cuyos cojines se apoltronaban aristócratas, arrojando bocanadas de humo. Saludaron ceremoniosamente a unas damas copetonas y en tanto el coche perdíase bajo los árboles. Las risas de la pareja parecieron perseguirle. Las densas masas del follaje que participaban en los colores del cielo apenas permitían adivinar, recostándose en el fondo oro verdoso del horizonte. La línea violácea de los cerros, tras de los que se ocultó el sol como una centellante custodia de fuego. Sobre ellos, antes que dominase en todo lo alto el celeste palio, repetíase el morado, esta vez casi carmesí, resplandeciendo en su extensión una aislada estrellita verde. Cuando lleguemos a ese crucero, se lo digo, pensó Juana con un frío de miedo en la boca del estómago. Después diole un poquito de larga al plazo. Será al enfrentar aquel eucaliptus. Iban por un camino bien solo. Un ciclista acababa de adelantarlos y los rumores del paseo llegaban traídos por el eco. Como soñando, habló sin interrumpirse, exponiendo primero las persecuciones de don Absalón y los requiebros de Daniel. Aunque Velázquez preveía que algo grave se aproximaba, la interrumpió varias veces con exclamaciones. ¿Ese viejo gordo? Que él lo pensara. Pero al llegar la parte seria se detuvo en medio del camino. Y allí permanecieron hasta el fin. Ella, desgarrando febrilmente el pañuelo que conservaba en la mano,
él con la cabeza baja, fijos los ojos en el pasto de un verde vibrante, o más allá aún, sobre la llanura violeta del campo de Marte, que parecían rodear de un gigantesco anfiteatro las montañas nevadas de los Andes, con sus faldas azulejas, teñida su nieve de un rosa bajito. Un coche los obligó a apartarse. Al ver el efecto de su confidencia, Juana hubiese querido volver atrás, pero ya no era tiempo. Lo dijo todo, con detalles nauseabundos, valiéndose de ademanes que hacían más repugnante toda esa grosera aventura. ¿Es decir que me has engañado? ¿Que no te viniste conmigo porque me quisieses, sino porque tenías que mandarte cambiar con alguien, con cualquiera para salir de la casa? Y como la voz del muchacho era ronca por el llanto, él y ella comprendieron que aquello los desuniría para siempre. Después de eso, no quedaba posibilidad de hacer vida. Sorprendíale a Velázquez que esa mujer hubiese entrado tan adentro en su existencia. Su egoísmo se negaba a admitirlo, prefiriendo creer que si podía estar conmovido era por amor propio. Apoyada en un árbol, de espaldas a la cordillera, cuyas nieves se apagaban en la inmensa serenidad del crepúsculo, Juana lloró silenciosamente, oyendo como algo lejano los insultos de su amante. Arriba, la victoriosa bandera del azul se desplegaba, conquistaba el espacio, obligando al áurea lontananza a refugiarse tras la mancha pizarra de los cerros. Y ciñendo de una larga banda esa extensión carmesí que ya empalidecía, pero donde brillaba cada vez con más intensidad el diáfano solitario. Lo que habían burlado como un lobo, haciéndole creer que era el primero en tocarla, cuando antes estuvo el viejo cochino, nada menos con un chiquillo de yapa. ¿También querría que cargara con eso? Caramba, hombre. Bueno era burlarse de la gente, pero no tanto. En su inmensa aflicción, la niña no hallaba con qué justificarse. Por un momento atemorizóse creyendo que la golpearía, abandonándola ahí mismo como a una infame, pero después la angustió de nuevo su pena. Solo pudo ver que se iban a separar, si no hoy, mañana, y casi había llegado a quererle. ¿Qué sería de ella? Pasó velozmente otro carruaje con los faroles encendidos porque ya la noche se dejaba caer encima. La luz se sumergía, embebíase en aquel creciente misterio de sombras. Solo vagaban a lo largo de los caminos náufragos retazos de una claridad lívida, enredándose en jirones a las ramas oblicuas de los árboles. Las primeras tinieblas de la noche hacían invisible el rostro del hombre, mientras que ella, de cara a la última fulguración del sol, parecía vestirse con la impalpable, vaga túnica de toda la blancura que aún flotase. Risas discretas partían de varios senderos y en la laguna, donde quedaban algunos navegantes intrépidos, «Mira que se hace tarde», gritaron desde el muelle. Los de la chalupa entonaban una barcarola. «Oh, qué triste, qué salada es la espuma de la mar». Volvieron a emprender la marcha. Velázquez, inclinándose de cuando en cuando, recogía de la morena tierra los botoncitos de plata que
botan los eucaliptus. Su compañera levantó sus ojos a la inmensidad azul, tan apacible con su única y refulgente estrellita, en cuyo torno restaba un vapor violado, muy débil, pronto a desvanecerse, a anegarse en la pureza celestial del infinito. Caminaban sin decirse palabra. Sin embargo, cuánto necesitaba la pobrecita un poco de cariño, sintiendo ahora agitarse en ella una nueva vida que doblaría sus amarguras. La escena que acababan de tener la impresionó mucho. Sufría inquietudes en el vientre y dolores en las caderas. Solo una vez se atrevió a proponer: ¿llevo yo la canasta? Nada más. Hasta que tomaron el carro de vuelta, forcejeando para entrar, pues en la pisadera se aglomeró la gente. Por el canasto tuvieron que subirse a la Imperial. En el firmamento despuntaban ya centellones de estrellas. Alrededor de ellos se hacían proyectos alegres o repetíanse chistes con la voz fatigada de los que, habiéndose divertido mucho, ya no tienen fuerzas para reírse. Pequeña varaunda un poco melancólica con que los obreros se despiden del breve domingo para recomenzar su larga semana de trabajo. Poco acostumbrada al sombrero, Juana lo puso sobre su falda, dejando que el viento le azotase en los ojos su rebelde rizo rubio, y con el largo alfiler claveteaba la pequeña copa de paja, escuchando los latidos del ser que se iba formando en ella. Aquel misterio de creación le producía un asombro único. Nunca como entonces sintió el enorme terror a la nada, que, sin explicárselo, la perseguía desde que viera irse a su madre. La idea no más que ella pudiese morir y que esa criatura quedara presa como en una tumba de carne dentro del vientre de un cadáver, le daba escalofríos. Su hijo. Hubo de confesarse que aquellos pensamientos extraños le venían inesperadamente, sin saber cómo ni por qué, de algo que había nacido con ella, pero que era ajeno a su persona, muy superior a su inteligencia. La sorprendían tanto estas alucinaciones incoherentes que sentía respecto hacia sí misma, como si, aparte de su pobre yo, existiese algo grande, absurdo, desconocido. Arturo estaba suspenso de verla tan abstraída. ¿Qué piensa hacer? ¿Dónde querrá irse? Porque ni un momento dudó que la ruptura fuera definitiva. Bien triste sería perder una queridita tan barata, tan linda, pero su matrimonio, aunque aplazado para junio, no estaba distante, obligándole a romper con sus relaciones de soltero. ¿Dónde mejor pretexto para dejarla que lo que había sucedido? Por otra parte, su sueldo no era gran cosa, y el amigo edil reclamaba la pieza en que la instaló. Mas, ¿qué suerte le correría a ella? Aunque ya lo hubiese hecho con otras, ¿no era muy doloroso echarla a la calle con su buena fe, cerrar la puerta y darle por toda paga un anda con Dios? Fue en ese momento, atendiendo la santa voz de su piadosa conciencia, cuando recibió del cielo tal vez aquella inspiración magna. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Soberbio. Eso era proporcionarle colocacioncita decente
al apartarse de ella y todavía poder seguir tratándola cada vez que se le antojase. Todo su buen humor se le devolvió con creces una resolución tan estupenda. Tonta, no estés triste, dijo inclinándose al oído de Juana, haciéndole cosquillas con una ramita que cortara maquinalmente quién sabe en dónde. A lo hecho pecho, ya que no hay remedio, ¿qué hacerle pues? Yo te perdono.